Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el lóbulo temporal. Nuestro grupo está conformado por Karen Maldonado y Karina Bustamante. Anatomía del lóbulo temporal. Está localizado frente al lóbulo occipital. El lóbulo temporal comprende todo el tejido situado por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la corteza occipital. Las cortezas subcorticales del lóbulo temporal son corteza límbica, la amígdala y la formación del hipocampo. Subdivisiones de la corteza temporal. Brougham identificó 10 áreas temporales que se dividen en áreas auditivas, que es la área 41, 42 y 22. Asimismo, dividió en áreas visuales, que son la área 20, 21, 37 y 38. Asimismo, la cisura de Silvio contiene el tejido que forma la ínsula, que influye en la corteza gustativa y la auditiva. El surco temporal superior contiene neocórtex. La corteza del surco temporal superior es multimodal porque recibe información de las regiones auditiva, visual y somática, y de las regiones frontal y parietal. Las cortezas corticales TH y TF están ubicadas en el extremo posterior del lóbulo temporal. Esta se denomina corteza parahipocámpica. En el siguiente gráfico se observarán mejor las áreas de Brougham. Conexiones de la corteza temporal. Los lóbulos temporales son ricos en proyecciones internas, aferentes desde los sistemas sensitivos y proyecciones eferentes hacia las regiones de asociación parietal y frontal, el sistema límbico y los ganglios basales. Tipos de conexiones corticorticales. Una vía sensitiva jerárquica. Esta se origina en las áreas auditivas y visuales primarias y secundarias y termina en el polo temporal. Sirve para reconocer estímulos. Por ejemplo, observar las características de un objeto y nombrarlos correctamente. La segunda vía es auditiva dorsal, dirigiéndose desde las áreas auditivas hacia la corteza parietal posterior. Esta vía está vinculada con la dirección de los movimientos en relación a la información auditiva. Por ejemplo, girar la cabeza hacia alguien que nos está saludando. La tercera vía es la vía polimoidal, que significa múltiple. Esta vía consta de una serie de proyecciones paralelas desde las áreas de asociación visual y auditiva. Su función es reunir diversos objetos por características comunes. La cuarta vía es una proyección temporal media. Esta vía se dirige primero a la corteza perirrina, luego a la corteza entorrina y finalmente hacia la formación del hipocampo y de la amígdala. Su función es la memoria a largo plazo, por ejemplo, recuerdos que tenemos presentes de nuestra niñez. La última vía es una proyección del lóbulo frontal. Estas proyecciones van desde la área de asociación hasta el lóbulo frontal. Su función es controlar movimientos y memoria a largo y corto plazo. Existen 3 funciones básicas. La primera es el procesamiento de estímulos auditivos, también reconocimiento de los objetos visuales y almacenamiento a largo plazo de estímulos sensitivos, es decir, la memoria. El hipocampo funciona en conjunto con el neocórtex en la organización de memoria de los objetos en el espacio. La amígdala añade tono afectivo, es decir, las emociones. Movimientos biológicos. Esto hace referencia a los movimientos de los ojos, la boca, manos y cuerpo. El surco temporal posterior recibe aferencias multimodales y desempeña la función de categorización de los estímulos. Esta función es muy importante para desarrollar hipótesis acerca de las intenciones de otras personas. Por ejemplo, la dirección en la que la persona tiene su mirada nos proporcionaría información acerca de lo que esta persona quiere hacer. Daños. En el lóbulo temporal izquierdo se produce un déficit en la memoria verbal y un déficit del procesamiento de sonidos del lenguaje. En el lóbulo temporal derecho existe un déficit en la memoria no verbal y déficit en el procesamiento de sonidos en la música.
Síntomas de la lesión del lóbulo temporal: alteración de la sensación y la percepción auditiva, trastornos de la percepción de la música, trastornos de la percepción visual, trastornos de la selección de estímulos visuales y auditivos, deterioro de la organización y categorización de las diferencias sensitivas, incapacidad para utilizar información contextual y deterioro de la memoria a largo plazo. Alteración de la personalidad y conducta afectiva, alteración de la conducta sexual. Trastornos del lóbulo temporal. Primero es percepción de la palabra, que es la dificultad para discriminar los sonidos del habla. La percepción de la música, que es el déficit auditivo asociado con el procesamiento de los sonidos musicales. Reconocimiento facial y movimiento biológico, que es el déficit en el reconocimiento y recuerdo de los rostros y no perciben señales sociales. Otro trastorno es selección de estímulos visuales y auditivos. Aquí la persona tiene dificultad para discriminar y mantener la atención entre estímulos simultáneos. Otro trastorno es la organización y categorización. Aquí el individuo tiene la dificultad para clasificar palabras o dibujos. La memoria. Esta es una dificultad en el recuerdo de material verbal, como cuentos cortos o lista de palabras. Y el último trastorno es el afecto y la personalidad, que es cuando el individuo tiene cambios en el afecto y en los rasgos de personalidad. Se presentan especialmente en casos como los de la epilepsia del lóbulo temporal. Prueba de palabra y melodías dicotónicas. Su función es la capacidad de procesamiento auditivo. Prueba de análisis y dibujos de Maglin. Su función es capacidad de procesamiento visual. Prueba de escala de memoria de Wechsler. Su función es la memoria verbal. Prueba de figuras complejas de Rey. Su función, memoria no verbal. Prueba de fichas y su función es de lenguaje.